Bienvenidos al canal oficial de Visión Mundial. A continuación, una palabra de Dios que tocará tu vida. Hay que volver siempre a los principios. Lo decía el domingo antes pasado cuando comencé esta palabra, que uno comienza una familia con principios, un negocio con principios. Principio, estoy hablando de fundamento, de origen, de raíz. Y uno tiene un plan en la mente y dice, para yo ejecutar este plan necesito que esté soportado sobre estos principios. Diga conmigo, principios. Pero en la medida que van transcurriendo los días, las semanas, los años, nos vamos alejando del principio, del origen, de la raíz. Es como aquel, escúcheme bien, como aquel que estaba en una situación paupérrima económicamente y Dios trae a la vida de él una idea de prosperidad, de progreso. Y él con humildad recibe la idea de Dios y la ejecuta con humildad. Pero una vez que esa idea se desarrolla y prospera, se olvida de su origen, entra la soberbia, la altivez. Y ya no se olvida de dónde nació, dónde creció, cuáles fueron sus inicios. Entonces, mis queridos, hay que volver al principio. Fíjese cómo comienza el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio, diga conmigo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Diga conmigo, Dios crea en el principio. Otra vez diga, Dios crea en el principio. Creó los cielos y la tierra. Luego dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando que antes que usted naciera ya la palabra existía en el principio. Entonces volver al principio es volver a Dios. Volver al principio es volver a reencontrarse con la palabra. Volver al principio es ir a la esencia, a la raíz, al fundamento para poder avanzar. Lo primero, si vamos a volver al principio, lo primero que usted debe tener en consideración es una relación, y lo enseñé el domingo antes pasado. Diga conmigo, una relación con el Espíritu Santo. ¿Aló? Una relación, diga, con el Espíritu Santo. Y te hablo esto con mucha fuerza porque a veces tenemos al Espíritu Santo como alguien dijo de él que es una fuerza activa, como alguien dijo de él que es una influencia. Pero a la luz de la palabra, el Espíritu Santo es proyectado, es manifestado como una persona. Diga conmigo, persona. Porque aun cuando no tiene cuerpo como usted y yo, pero tiene características de cuerpo. Y eso lo hace ser una persona. Él habla, Él te enseña, Él te consuela, Él te revela. El Espíritu Santo está a la disposición de todos nosotros. No importa tu condición económica, tu condición intelectual, no importa tu estado civil. El Espíritu Santo está a tu disposición. Todos ustedes cuentan con Él. Y fíjese que es tan importante entender esto, que la vida cristiana no se puede concebir sin la ayuda del Espíritu Santo. La vida cristiana, para usted vivir la vida cristiana al estándar de Dios, al nivel de Dios, necesitamos la persona del Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? ¿Y qué más dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así es. Búsquelo a ver. Usted está diciendo sí, pero dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas, que es sinónimo de ignorancia, estaban sobre la faz del abismo.
y el Espíritu de Dios se movía, así sí, sobre la faz de las aguas. Entonces, diga conmigo, volver al principio. Levante su mano derecha y diga, volver al principio es reencontrarme con el Espíritu Santo. Diga, Él se movía. La palabra movía allí o mover tiene que ver con empollar. Y esa es una palabra que se aplica para las aves cuando empollan un huevo, lo calientan para que nazca una vida. Y esto implica tranquilidad. Quiere decir que una persona que depende del Espíritu, una persona que está integrada al Espíritu o fusionada con el Espíritu Santo, siempre dará a luz cosas nuevas. Ay, Dios mío, dígale a su vecino, si quieres dar cosas nuevas, déjate empollar por el Espíritu Santo. Deja que Él se mueva en tu vida, que Él te caliente. Amén. En el español, cuando usted dice en el castellano moverse, usted se imagina un movimiento de aquí para allá. Pero en el hebreo, esa palabra tiene que ver con empollar, implica estar tranquilo, vibrante, implica energía, fuerza. Entonces el Espíritu Santo está moviéndose en la tierra desordenada y vacía para dar a luz un nuevo orden. Señores, hay que volver a la comunión con el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no hay nada. Si no hay Espíritu Santo, no hay crecimiento en tu vida espiritual. Si no dependemos del Espíritu Santo, dependemos de la carne. ¿Y sabes dónde residen los grandes fracasos de los seres humanos? Cuando ya no dependemos del Espíritu Santo, sino que dependemos de nuestro intelecto, de nuestra carne y de lo que yo considero que debe ser y no es. ¿Estamos claros en eso? Diga conmigo, este año va a ser un año de comunión con el Espíritu Santo. Levante su mano y diga, Él va a incubar en mi vida sueños, visiones, anhelos. Y todo lo que Él incube en mi vida va a nacer, va a nacer, va a nacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele un fuerte aplauso al Rey. Volver al principio es cambiar nuestro lenguaje. Miren el versículo, estoy en Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dice, y dijo Dios. Ahora, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Dios dijo cuando vio el caos, las tinieblas, la oscuridad, ¿qué dijo Dios? Dios dijo, sea, diga conmigo, sea la luz, y fue la luz. Tú estás delante de un caos. Quiero que te imagines que estás delante de un caos. El problema de la gente es que habla el caos, cree en el caos, habla de la crisis, magnifica lo que está viendo, lo lleva a una mayor dimensión. Y toda nuestra conversación tiende a girar en torno a la crisis, y no una crisis simplemente sencilla, sino magnificada. Yo me imagino a Dios delante de ese caos. Pero cuando vio el caos, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Quiere decir que en medio de tu situación debe surgir de ti una palabra que contrarreste lo que estás viendo, o que establezca un fundamento en relación a lo que tú estás viendo. Ahora dice, y fue la luz. Te pregunto, ¿qué estás diciendo? Es más, hazle esa pregunta a tu vecino. ¿Qué estás diciendo de la crisis? ¿Aló? ¿Qué estás diciendo de tu familia? ¿Qué dices de tus hijos? ¿Qué dices de tu suegra?
Mujer casada, ¿dónde están las casadas? ¿Qué dicen ustedes de sus esposos? Esposas, ¿qué dicen ustedes de sus esposos? O viceversa, ¿qué decimos? Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Es importante, escúchame bien, saber qué es lo que tú estás diciendo, porque las cosas ocurren cuando hablamos lo que Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué es lo que voy a decir yo? Esto funciona como el loro. El loro no habla porque es inteligente. Ay, que él es muy inteligente. No. El loro habla porque oye hablar al dueño de casa y exactamente canta el coro del dueño de casa. Y es una sensación cuando el loro canta en casa, es una sensación. Y hasta por video colocan el loro cantando y orando, y algunos dicen palabras obscenas. Pero entonces el loro lo que hace es repetir lo que oye. Entonces dígale a su vecino, tú tienes que repetir lo que oyes a Dios decir. Otra vez diga, tú tienes que repetir o debes repetir lo que oyes a Dios decir. Porque si Dios lo dijo, se va a cumplir. Vamos, levanta la mano y di, yo voy a hablar lo que Dios dijo en su palabra. Si Él dijo que voy a ser bendecido, voy a hablar de bendición. Si Él dijo que voy a prosperar, eso es lo que yo voy a creer y eso es lo que voy a declarar. Si Dios dijo que yo voy a crecer, eso es lo que yo voy a declarar. Vamos, diga, si hablo lo que Dios dijo, veré los resultados que Dios quiere que yo vea. ¿Qué dijo Dios de ti? Hay gente que normalmente está buscando a alguien que le ministre. Y le voy a decir algo, una de las victorias más grandes que yo he tenido en mi vida es que yo no estoy buscando gente para que me ministre. Cada mañana me ministro, yo mismo me ministro. Y me pongo la mano encima y posiblemente hasta una colchoneta atrás y caigo hacia atrás yo mismo. Me declaro y me declaro soy un bendecido. Hay una inteligencia de Dios sobre mi vida, el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento, el espíritu de consejo. Estoy próspero, mis hijos están bendecidos, mi esposa está hermosa y estoy declarando la palabra. Y digo, cualquier situación, por más grande que sea, la voy a vencer en el nombre de Jesús. Porque si usted está pensando que los que están aquí no tienen problema, usted está equivocado. Posiblemente tengamos más problemas que ustedes y muchos más desafíos que ustedes. Pero el Dios Todopoderoso que ha prometido estar con nosotros, Él hace realidad su palabra en nosotros. Vamos, diga conmigo, declaración. Mire esto, por eso es importante, ¿qué es lo que tú te dices a ti mismo? Es que yo soy tonto, feo, necio. No, cambies el lenguaje. ¿Qué dices de tu familia? ¿Qué dices de tu economía? ¿Y qué dices de tu iglesia? A donde Dios te ha permitido estar. Porque hay gente que no está aquí, que mira solo el defecto de la familia, el defecto del esposo y el defecto de los pastores y el defecto de la iglesia. Y eso es lo que van amplificando por la vía o por el camino. Y eso abre brecha. Pero cuando usted comienza a declarar no lo que está viendo, sino el diseño de Dios sobre lo que está viendo, mire, las cosas comienzan a cambiar. Por eso hay que volver al principio de la confesión. ¿Estamos claros? Marcos 11, 22 al 23, voy rapidito, dice: entonces Jesús dijo a los discípulos. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Mire lo que le dijo: tengan fe en Dios. Les digo la verdad. Ustedes, escuchen, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda
en el corazón. La fe es fe poderosa cuando usted la habla. Repito, la fe es fe poderosa cuando usted la expresa. Por eso Jesús le dijo, pueden hablarle a esta montaña y decirle, levántate y échate al mar. Y dice, y sucederá. Hay una montaña delante de ti. Delante de cada uno de nosotros hay una montaña. Pregunto, ¿cómo se llama tu montaña? Porque tu montaña tiene un nombre, tiene una naturaleza. Y tú estás delante de esa montaña. Pero esa montaña es la que te impide, es el obstáculo para seguir avanzando en el propósito eterno. Ahora usted dice, ¿por qué Dios permite que delante de mí haya una montaña? Porque es la forma de desarrollar la fe. Las montañas desarrollan tu fe. Entonces Dios permite que delante de ti hayan montañas para que tu fe se ejecute, para que tu fe se ejercite. Pero también te dijo Dios que si tú le hablas a esa montaña te va a obedecer. Entonces el problema no es la montaña. El problema está si tienes la fe puesta en Dios. Si tu fe está puesta en Dios, no habrá montaña que se mantenga delante de ti. Va a ser removida. Levante sus manos y diga, toda montaña será removida delante de mí, porque yo le hablaré en fe. Esa montaña se puede llamar deuda. Ahora, mire 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, diga conmigo, la fe es un espíritu. Así como la incredulidad es un espíritu, la fe es un espíritu. Dice, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El apóstol le está diciendo, un hombre de fe siempre está hablando. Un hombre de fe siempre está hablando. ¿Cuántas personas de fe hay aquí? Vamos, si usted es una persona de fe, ¿qué va a hablar? Vamos, diga, voy a hablar fe. Otra vez voy a hablar fe. Siga, voy a hablar fe. Voy a hablar fe. Voy a hablar fe. Conforme, diga, conforme a lo que está en la palabra de Dios. Eso es lo que yo voy a decir. Diga, hablaré fe. Hablaré fe. Volver al principio es hablar fe. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Y dijo Dios sea. Y fue. ¿Qué va a decir usted a partir de hoy? Ajá, no diga fe. Hable lo que usted quiere ver a través de esa fe. Número 3. Volver al principio es volver a la revelación. Diga conmigo, la revelación. El versículo 4 de Génesis, capítulo 1, dice, y vio Dios, léalo conmigo, y vio Dios que la luz era buena. Luz allí es sinónimo de revelación. Diga, luz es sinónimo de revelación. Y revelación viene de una raíz, apocalipsis, que significa quitar la cubierta, descubrir, manifestar, desvelamiento. Ustedes han visto en esa cultura árabe las talibanas, los talibanes, ¿verdad? Una vez nosotros veníamos de Barinas para Valencia, y estaba una mujer musulmana vestida de negro, su cara bien tapada, nadie podía verla. Y entonces uno tiene la curiosidad, ¿verdad? ¿Qué rostro hay detrás de esa cubierta?
Y mi esposa entró al baño y ella también entró y me dijo, es bellísima. Porque la mujer en el baño tuvo que, ¿verdad? Se arregló. Me dijo, es bien linda. Entonces, fíjese algo, revelación tiene que ver con quitar, ¿qué? La cubierta. Revelación tiene que ver con manifestar. Diga conmigo, revelación tiene que ver con descubrir. Luz tiene que ver con revelación. No es igual un cristiano que camina por revelación a un cristiano que tiene una cubierta que no le permite ver la verdad de Dios. Por eso es que hay una diferencia entre alguien que se le reveló Cristo en su vida, alguien que no tiene un Cristo histórico, alguien que simplemente lee la Biblia y se aprende algún texto de ella. Es distinto a alguien que sus ojos se les abrieron y entienden quién es Cristo en su espíritu. Hay un cambio profundo. Por eso hay gente que está dispuesto a morir por Cristo. Por eso hay gente que está dispuesto a desgastarse por la palabra, haciendo el propósito divino, porque a esa persona se le reveló Cristo en su vida. Diga conmigo, revelación. Ahora, vaya conmigo a este versículo, Efesios 1:17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo está diciendo, yo no ceso de dar gracias a Dios por ustedes. Yo no ceso de orar siempre por ustedes. ¿Y en qué consistía la oración del apóstol Pablo? En esto él decía, estoy orando para que el espíritu de sabiduría y de revelación vengan a ustedes. Que ustedes no anden en ignorancia, que ustedes no anden como gente religiosa, sino que los ojos de su entendimiento les sean abiertos para que comprueben la voluntad de Dios, para que conozcan el poder de Dios, para que se les abra una ventana de conocimiento. Mire a su vecino y dígale, oro en esta mañana, dígale, para que el espíritu de sabiduría y de revelación venga sobre tu vida. ¿Aló? ¿Cuántos necesitan espíritu de sabiduría y de revelación? Hoy la gente le pide al Señor un matrimonio. Pero ¿qué haces tú con un hogar sin sabiduría? Lo pierdes. Hoy se le pide a Dios un carro y si no tienes sabiduría lo pierdes. Yo creo que hay que volver al principio, a la sabiduría y al conocimiento. Porque si vuelvo a la sabiduría, sabré administrar todo lo que Dios me ha dado. Porque si no está trancado el juego, si yo no tengo sabiduría, Dios no me va a dar nada. Porque Él dice, no tiene sabiduría, lo termina perdiendo. O termino perdiendo a esa persona, a ese hijo. Entonces yo creo que hay que darle el justo valor a la sabiduría, que dice Proverbio que la sabiduría es más valiosa que el oro y la plata. El problema que en una cultura como la nuestra se le da más valor a la plata y al oro. Pero la sabiduría supera el oro y a la plata y a las piedras preciosas. ¿Sabes de cuántas cosas, cuántos errores hemos cometido, cuántas decisiones malas hemos tomado, cuántas decisiones equivocadas hemos tomado por falta de sabiduría? Partiendo inclusive desde el matrimonio, algo tan complejo como es casarse y durar para toda la vida con una persona. ¿No dice Pablo que el hombre debe vivir sabiamente con su esposa? Lo cual quiere decir que es imposible vivir con una mujer si uno no es sabio.
¿Cómo? Y la mujer sabia edifica la casa. Entonces la sabiduría es mutua. No es que el hombre debe ser sabio, la mujer debe ser. Entonces, ¿qué usted puede esperar de un hombre y una mujer sabio viviendo en la misma casa? Señor, esa casa está destinada a la grandeza, porque la sabiduría en el hombre y la sabiduría en la mujer es poderosa. Amén. Diga conmigo, sabiduría. Perdemos muchas cosas por falta de sabiduría. Y lo otro dice, revelación en el conocimiento. Revelación en el conocimiento. Quiere decir que una cosa es tener conocimiento por vía intelectual. Usted puede leer y aprender cosas, pero las cosas del Espíritu usted no las puede entender con su mente natural, porque son locuras. Por eso es que usted va a la palabra y dice, pero es que yo no entiendo la Biblia, pastor. Yo leo el periódico y entiendo bien todo. Y leo una novela de Santa Bárbara, ¿no es? Una novela, y lo entiendo perfectamente. Y entonces leo una revista de farándula y todos los chismes, yo los entiendo perfectamente. Pero apenas leo la Biblia y no entiendo nada, porque con la mente natural no podrás entender las cosas del Espíritu, porque son locura. Tienes que entender las cosas del Espíritu a través del Espíritu Santo. Por eso hay que volver al principio para tener revelación de la palabra. ¿Estamos claros en eso? Ayúdame con el teclado, por favor. Diga conmigo, levante la mano y diga: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Pablo está diciendo: yo no entendía esto, que los gentiles también eran coherederos y miembros del mismo cuerpo. Yo no lo entendía. Yo pensaba que eran los judíos solamente, pero este misterio me fue revelado y ahora entiendo que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo. Vamos, levante su mano. Dice: pero Dios, repítalo conmigo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Diga: la revelación viene por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entre más relación tengas con el Espíritu Santo, mayor revelación vas a tener, porque el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios. Usted le dice: Señor, revélame mi corazón. El Señor te va a decir: pregúntale al Espíritu Santo qué hay en mi corazón, y Él te lo va a decir. Aleluya. Ponte de pies, hijo. Isaías 11:2 dice: el Espíritu del Señor reposará sobre él. Hablando de Jesús. 6 manifestaciones. Dice: espíritu de sabiduría. El primero que aparece: espíritu de ¿qué? De sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Sabe, hijo? Usted necesita esto. Si el Espíritu de Jehová estaba sobre Jesús, siendo el Hijo de Dios, y dice que sobre él reposaría el espíritu de sabiduría y de conocimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de entendimiento y de temor a Jehová. Todo hijo de Dios necesita estas imparticiones para caminar una vida victoriosa. Necesitas el espíritu de temor a Dios para respetar a Dios aun cuando nadie te está viendo.
para ir al colegio, a la universidad, para estar en tu área de trabajo y saber que allí está Dios contigo. El respeto por Dios. El verdadero respeto no se da cuando la mujer está presente. El verdadero respeto se da cuando tu esposa no está presente. Pero hay hombres que dicen: no, es que yo la respeto. No la respetas porque la respetas, sino porque sabe que si haces algo que no está correcto o ves a otra mujer con ojos vagabundos, la zampablera que se va a prender en la casa unos minutos después va a ser grande. Pero el verdadero respeto se da cuando no está tu esposa, que tú sabes que no está físicamente, pero está presente en tu corazón y tú la respetas. Sabes que Dios necesita gente que lo respete a Él. Te pregunto, ¿tú respetas a Dios? ¿Tú respetas a Dios realmente? El espíritu de respeto, de temor a Dios, el espíritu de conocimiento. No podemos ser torpe. Conocimiento, diga conmigo: conocimiento. Y ahí no es el conocimiento producto de la sabiduría humana, sino conocimiento espiritual. Conocimiento espiritual. Espíritu de poder. Poder, capacidad de hacer cualquier cosa. Capacidad de hacer cualquier cosa. Cuando viene este espíritu sobre tu vida, Él te habilita para hacer cualquier cosa. Por eso es que tú concibes que naciste para ganar, nunca para perder. Diga conmigo: espíritu de consejo. Espíritu de consejo. Siempre va a venir el consejo de Dios a tu vida y el espíritu de sabiduría. Y dice, allí dice, de inteligencia. ¿Qué necesita usted? Ahí no necesita, ahí no dice: lo que necesitas es billete, hijo, billete. ¿Y qué es lo que está buscando la gente hoy? ¿Qué es lo que busca la gente hoy desesperadamente? Billete. Diga: el billete es resultado, es consecuencia. ¿No dice la Biblia que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida? Cuando el espíritu de consejo, de sabiduría, de conocimiento, de temor a Jehová, de inteligencia, de sabiduría estén manifestándose en tu vida de manera abierta, entonces el mundo se abrirá a tu paso. Va a venir, hijo, va a venir. Eso viene. Eso viene. Levante sus manos. Número 4. Diga: separación. Diga conmigo: la revelación siempre traerá separación. Siempre va a traer separación. ¿Qué es separación? Es apartarse de algo para estar unido a alguien. Separación es morir a lo antiguo y nacer a lo nuevo. Si no hay separación, no hay algo nuevo. Hay gente que se niega a separarse de su medio ambiente, de su hábitat, de sus traumas, de sus dolores del pasado, de relaciones tóxicas que no están hablando tu mismo idioma. Cuando dijo Dios sea la luz, dice que separó las tinieblas de la luz. Hubo una separación. Y eso me habla que siempre la revelación de Dios trae, diga conmigo, separación. Por tanto, así dijo Jehová, dice: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿No dijo el apóstol Pablo:
no formen yunta con los incrédulos? ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Dígale a su vecino: no te enyugues con personas incrédulas. No te enyugues con gente fracasada. No te enyugues con gente que no sabe lo que quiere. No te enyugues con gente que es como una hoja llevada por el viento y arrastrada como las olas del mar. Yúntate con gente de propósito. Yúntate con gente de sueño. Yúntate con gente de fe. Ponga su brazo así y que un hermanito le pase el brazo a usted también. Como cuando usted va al altar con esa flamante novia. Enyuntarse. Ven acá, Víctor. Es un ejemplo. Esto es más profundo, pero estoy colocando un ejemplo. Tú no puedes andar con gente que tú quieres un propósito de Dios y Él te ala a otra parte. Esto es distracción. Esto te agota. Esto merma tu energía. Tú amas a Dios, quieres honrar a Dios, quieres servir a Dios, quieres estar en la visión, quieres crecer en Dios. Sabe que Dios te llamó, pero el no romper, el que no se produzca una separación, entonces me mantiene, escúchame bien, nunca caminando hacia adelante, sino de lado. Y en eso tú tienes que ser radical. Diga conmigo, grite separación. Pero ustedes, escuchen, son linaje escogido. Si usted es linaje escogido, ¿con quién va a andar? Diga, con linaje escogido. Real sacerdocio, ¿con quién va a andar? Nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Separación, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia, para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Levante la mano y diga: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Mire a su vecino y dígale: sepárate. Vamos, sepárate de tu Lot. Ay, Dios mío, no. Diga: sepárate de tu Lot, porque no tiene el mismo corazón, no tiene la misma visión, no tiene el mismo anhelo, no tiene el mismo propósito. Él está mirando en otra dirección. Sepárate de tu Lot. Y Lot era su sobrino. Por eso es que Dios no es un Dios sentimentalista. Dios es un Dios radical. Y después que Abraham se separó de Lot, es cuando Dios le dijo: ve, todo lo que tú ves te lo voy a dar. Ve por esa tierra y písala, que será tuya. ¿Por
Porque la separación, aunque es dolorosa, trae provecho a tu vida espiritual y a tu vida ministerial. Oiga esto. Israel se mezcló en el tiempo de Esdras y de Nehemías con pueblos de la tierra. Mire, se mezcló con los cananeos, con los heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Y ellos hicieron conforme a sus abominaciones, adoptaron sus costumbres pecaminosas. Estaban unidos, tenían hijos. Se había mezclado el linaje santo. Se había alterado el orden de las cosas. Y el Señor dijo: no quiero mezcla, sepárense. Podemos estar en el mundo, pero no estar mezclado con el mundo. El problema es que Iglesia de Cristo quiere parecer tanto al mundo que diluyen la palabra de Dios. La diluyen tanto que ya no es ese café tinto, sino ese guayoyo que es más agua que café. Yo veo en la palabra un Dios radical que no hace concesión cuando lo malo es malo y lo bueno es bueno. No hace concesión. Yo no sé de quién te vas a separar. Yo no sé a quién vas a borrar de tu Facebook. ¿A quién vas a borrar de tu correo electrónico? No sé a quién vas a sacar de tu agenda personal. Pero la revelación te lleva a romper cosas con las cuales ya no puedes coexistir para moverte en una dimensión mayor. ¿Usted me escucha? ¿Con quién chateo? Hay gente que tú hablas por teléfono y después de hablar por teléfono te quieres meter un tiro en la cabeza. Porque volca sobre ti toda negatividad. Volca sobre ti la miseria. Pero hay alguien con la cual tú hablas que cuando terminas de hablar sientes que avanzaste un mundo en tu caminar. Dices: wow, wow, qué bueno. Yo quiero que Visión Mundial sea radical en esto. Vamos, dígale a 2 o 3 personas, dígale: tienes que ser radical en esto. Porque la revelación trae separación. No es por sentimentalismo que te mueve, es por revelación. Si algo no está alineado, no lo sabe. Si algo no está alineado, no está alineado. Punto y aparte. El mayor tropiezo de la casa para que mis hijos hicieran cosas malas era yo. No hacía concesión con ellos cuando las cosas estaban malas. No hacía concesión. Mi esposa a veces me decía: es que tú eres muy duro. Con la carne no se puede ser blandito. Diga separación. Diga separación. Ahora, levante su mano. Esto es lo último que te voy a enseñar. Hay que volver al principio. Y aquí es que nos gusta. Esta parte sí me gusta. Separación va a traer expansión. Diga conmigo: separación trae expansión. El versículo 6 dice: haya expansión. ¿Sabes por qué no te expande? Porque no hay separación. ¿Sabes por qué no hay separación? Porque no hay revelación. ¿Sabes por qué no hay revelación?
Porque no hay confesión. ¿Y sabes por qué no hay confesión? Porque no hay una dependencia total del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a llevar a una confesión permanente de gloria. Y esa confesión de gloria te va a llevar a una revelación. Y esa revelación te va a llevar a una separación. Y la separación te va a llevar a una expansión. ¿Ustedes reciben esa palabra? Vamos, levante su mano, diga expansión. Otra vez, expansión significa extender algo. Abra sus manos, diga, extender algo, hacer que ocupe más espacio. La palabra expansión en el original significa golpear la tierra. Diga, golpear la tierra como señal de pasión. Tanto quiero ser expandido que mi pasión es ser expandido. Hago lo que tenga que hacer para que esa expansión se dé. Expansión significa golpear con el pie. Golpear con el pie, triturar. No es otra cosa. Esta palabra está ligada a la conquista. Esta palabra está ligada a que seas un hombre de conquista. Vas a expandir tu negocio, tendrás que golpear la tierra. Tendrás que tener una pasión inquebrantable. Tendrás que trillar, golpear con el pie la tierra, moler, desmenuzar todo lo que esté a tu paso para que haya expansión. Debe ser una aplanadora. No, grite, voy a ser una aplanadora de todo lo malo. Termino con esto. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Era un tremendo hombre, pero murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afeb hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces a Siria. Levante su mano y diga: mi expansión implica golpear la tierra. Diga: mi victoria depende de cuánto golpeo la tierra. Fuerte, diga: mi victoria depende de cuánto golpeo la tierra. Y golpear la tierra depende de cuánta pasión tengo por la expansión. Diga: expansión. Volver al principio. Espíritu Santo, vamos a ver. Confesión de fe. ¿Qué más? Revelación, separación y expansión. ¿Sabes por qué no se expande usted? Porque tiene relaciones que no son sanas. Relaciones como el papagayo, que vuela y vuela, pero hay una cuerdita que siempre lo lleva al mismo punto. Señor y Padre Celestial, esta palabra ha sido puesta
en el corazón de esta iglesia. Espíritu Santo, confirma esta palabra en el corazón de cada uno de ellos. Que ellos salgan a sus casas, pero meditando en esta palabra, Señor. Que esta palabra produzca rompimiento. Que esta palabra produzca transformación en la vida de cada uno de ellos. Son tus hijos y son tus hijas. Los pongo en tus manos, Señor. Hágase conforme a tu voluntad en la vida de ellos. Yo declaro que sobre ellos el Espíritu Santo se manifiesta. Que su lenguaje cambia por un lenguaje de fe. Que hay revelación en su espíritu. Que ellos serán acérrimos en tomar decisiones que produzcan verdadero rompimiento. Señor, y declaro que se van a expandir de manera sobrenatural. Gracias por visitar nuestro canal y disfrutar de este mensaje. Conoce más detalles de nuestra iglesia visitando nuestras redes sociales. Bienvenidos al canal oficial de Visión Mundial. A continuación, una palabra de Dios que tocará tu vida. Hay que volver siempre a los principios. Lo decía el domingo antes pasado cuando comencé esta palabra, que uno comienza una familia con principios, un negocio con principios. Principio, estoy hablando de fundamento, de origen, de raíz. Y uno tiene un plan en la mente y dice, para yo ejecutar este plan necesito que esté soportado sobre estos principios. Diga conmigo, principios. Pero en la medida que van transcurriendo los días, las semanas, los años, nos vamos alejando del principio, del origen, de la raíz. Es como aquel, escúcheme bien, como aquel que estaba en una situación paupérrima económicamente. Y Dios trae a la vida de él una idea de prosperidad, de progreso. Y él con humildad recibe la idea de Dios y la ejecuta con humildad. Pero una vez que esa idea se desarrolla y prospera, se olvida de su origen. Entra la soberbia, la altivez. Y ya no se olvida de dónde nació, dónde creció, cuáles fueron sus inicios. Entonces el Espíritu Santo está moviéndose en la tierra desordenada y vacía para dar a luz un nuevo orden. Señores, hay que volver a la comunión con el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no hay nada. Si no hay Espíritu Santo, no hay crecimiento en tu vida espiritual. Si no dependemos del Espíritu Santo, dependemos de la carne. ¿Y sabes dónde residen los grandes fracasos de los seres humanos? Cuando ya no dependemos del Espíritu Santo, sino que dependemos de nuestro intelecto, de nuestra carne y de lo que yo considero que debe ser y no es. ¿Estamos claros en eso? Diga conmigo, este año va a ser un año de comunión con el Espíritu Santo. Levante su mano y diga, Él va a incubar en mi vida sueños, visiones, anhelos. Y todo lo que Él incube en mi vida va a nacer, va a nacer, va a nacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un fuerte aplauso al Rey. Volver al principio es cambiar nuestro lenguaje. Miren el versículo, estoy en Génesis, capítulo 1, como una persona. Diga conmigo, persona. Porque aun cuando no tiene cuerpo como usted y yo, pero tiene características de cuerpo. Y eso lo hace ser una persona. Él habla,
Él te enseña, Él te consuela, Él te revela. El Espíritu Santo está a la disposición de todos nosotros. No importa tu condición económica, tu condición intelectual, no importa tu estado civil. El Espíritu Santo está a tu disposición. Todos ustedes cuentan con Él. Y fíjese que es tan importante entender esto, que la vida cristiana no se puede concebir sin la ayuda del Espíritu Santo. La vida cristiana, para usted vivir la vida cristiana al estándar de Dios, al nivel de Dios, necesitamos la persona del Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? ¿Y qué más dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así es. Búsquelo a ver. Usted está diciendo sí, pero dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas que si no querido, hay que volver al principio. Fíjese cómo comienza el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio, diga conmigo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Diga conmigo, Dios crea en el principio. Otra vez diga, Dios crea en el principio. Creó los cielos y la tierra. Luego dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando que antes que usted naciera ya la palabra existía en el principio. Entonces volver al principio es volver a Dios. Volver al principio es volver a reencontrarse con la palabra. Volver al principio es ir a la esencia, a la raíz, al fundamento para poder avanzar. Lo primero, si vamos a volver al principio, lo primero que usted debe tener en consideración es una relación. Y lo enseñé el domingo antes pasado. Diga conmigo, una relación con el Espíritu Santo. ¿Aló? Una relación, diga, con el Espíritu Santo. Y te hablo esto con mucha fuerza porque a veces tenemos al Espíritu Santo como alguien dijo de él que es una fuerza activa, como alguien dijo de él que es una influencia. Pero a la luz de la palabra, el Espíritu Santo es proyectado, es manifestado. Sinónimo de ignorancia, estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía, así sí, sobre la faz de las aguas. Entonces diga conmigo, volver al principio. Levante su mano derecha y diga, volver al principio es reencontrarme con el Espíritu Santo. Diga, Él se movía. La palabra movía allí, o mover, tiene que ver con empollar. Y esa es una palabra que se aplica para las aves cuando empollan un huevo, lo calientan para que nazca una vida. Y esto implica tranquilidad. Quiere decir que una persona que depende del Espíritu, una persona que está integrada al Espíritu o fusionada con el Espíritu Santo, siempre dará a luz cosas nuevas. Ay, Dios mío, dígale a su vecino, si quieres dar cosas nuevas, déjate empollar por el Espíritu Santo. Deja que Él se mueva en tu vida, que Él te caliente. Amén. En el español, cuando usted dice en el castellano moverse, usted se imagina un movimiento de aquí para allá. Pero en el hebreo, esa palabra tiene que ver con empollar, implica estar tranquilo, vibrante, implica energía, fuerza.